Hola a todos. Esta semana nos volvemos a la bolsa española para analizar pues, un negocio de un clásico de la bolsa española, quizás no conocida por todo el mundo, aunque seguramente si vivís en España pues os habrá sonado de haberla visto en algún su marca, Azcoyen en este caso, en alguna máquina expendedora y demás. Pero bueno, es un caso muy interesante porque, bueno, son tres patas las que tiene su negocio hoy día, aunque, bueno, tenemos por un lado negocios muy tradicionales. Ahí tenéis una máquina expendedora, una máquina de vending de café a la izquierda, que es una de las de Azcoyen. Y luego tienen también, aunque no aparezca aquí en pantalla, ¿no? El negocio de... un negocio muy clásico, ¿no? Por ejemplo, cuando vais a una terminal de un aeropuerto, pues las máquinas que pasáis el código de barras de vuestro billete y accedéis, pues oye, esas máquinas en algunos aeropuertos pues las instala Azcoyen. Luego, por ejemplo, cuando estáis en el túnel de acceso a un avión, para embarcar, pues hay puertas de acceso solo para determinado personal, ¿no? Pues oye, esas puertas especiales con esas cerraduras, pues también las instala Azcoyen, negocio en definitiva tradicional. Pero luego lo interesante y lo que está, por así decirlo, tirando del carro de la compañía es lo que tenéis a la derecha, que es Cash Logic, que es como se llama, un sistema que comercializa Azcoyen, lo tenéis a la derecha, que es una suerte de máquina registradora con caja de seguridad, que lo tenéis ahí abajo, y bueno, luego lo veremos, pero esto es lo que ha hecho que la división de medios de pago pues pese hoy en día un 70% en los beneficios operativos de Azcoyen, y todo es gracias a esa maquinita que tenéis a la derecha. Y nada, antes de nada, pues como siempre agradecer a los nuevos mecenas, en este caso a Isabel RS. Oye, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, siempre hace más ilusión porque yo le doy muchas vueltas a cómo conseguir que se animen a interesarse más por las inversiones al público femenino. Que oye, que sé que hay mujeres a los que estos temas les interesa, pero creo que estaremos de acuerdo de que mayoritariamente suele interesar más a los hombres. Y no sé, yo la verdad es que todavía no he conseguido la forma de motivarlas. Yo creo que también lo que sucede con esto es que para muchos hombres esto de la inversión es en parte una afición, y las mujeres no suelen compartir tanto estos temas como afición. Entonces, claro, en el fondo es como un deber que también acoges como una afición. Pero bueno, nada, en cualquier caso, encantado Isabel y todas las mujeres que sean oyentes del canal. Y vamos ya con Azcoyen. En primer lugar, pues es interesante el hecho de que en el pasado, porque he empezado a analizar Azcoyen con los informes de la CNMV desde el año 1995, pues en el pasado, sobre todo antes de que comenzase el nuevo milenio, pues Azcoyen dependía bastante de las máquinas de tabaco. Que claro, realmente sobre el papel no es mal negocio. Básicamente las máquinas expendedoras de cajetillas de tabaco pues dependen por su radio de donde estén colocadas de un estanco. Este estanco les suple del tabaco, y lo que hace el operador de la máquina expendedora es pagarle una cuota a, a un bar, o bueno, del bar también puede ser el dueño de la máquina, y lo que hace es vender un pelín más caro el precio de las cajetillas de tabaco, y ese plus es lo que le da a los estancos. Entonces, bueno, o lo que se lleva él. Entonces, realmente era como un estanco portátil, si lo pensamos. Pero claro, el tema es que a pesar de que la cadena de valor de la nicotina o del tabaco ya hemos visto con los productores de papeles especiales para tabaco, como Miquel y Costas, distribuidores como Logista, fabricantes marquistas como Miquel y Costas, British American Tobacco, Carelia Tobacco, Altria, Philip Morris, etcétera, pues ya hemos visto de que es raro en el negocio del tabaco apañártelas para que te vaya mal, para perder dinero. Pero claro, en este caso, pues el negocio de Azcoyen era fabricar las máquinas, y cuando una máquina se estuviese quedando antigua, pues venderle una máquina nueva.
Entonces, claro, ¿qué es lo que sucedió? Que desde el año 2004-2005 hubo mucha incertidumbre con la nueva, bueno, con la nueva en ese momento legislación antitabaco, ¿no? Creo que fue en la época del gobierno de Zapatero, puede ser, el señor Rodríguez Zapatero. Y entonces, claro, pues los operadores de las máquinas, ante la duda, dijeron, oye, ¿y si me prohíben tener la máquina aquí en ese establecimiento? Pues la alargo lo máximo posible, le hago las reparaciones justas y tuvo un bajón de encargos de máquinas de tabaco muy acusado. Tenía que pagar a sus trabajadores, tenía fábricas, etcétera, y lo pasó muy mal realmente Azcoyen con esto y le tocó reinventarse. Y fijaos que llegó a tener un 40% de cuota de mercado en Europa en fabricación de máquinas para tabaco. Y bueno, desde 2004 pasaron de facturar 20 millones de euros en 2004 a 6 millones de euros en 2022. Es decir, que fue una bajada muy acusada y encima, a diferencia de otros operadores en la cadena del valor del tabaco, pues no fue mejorando márgenes, ¿no? Por ejemplo, si recordamos la división de Francia de Logista, ¿no? Que allí en Francia pues han machacado mucho con el alza de los impuestos al tabaco y cayó mucho los volúmenes vendidos de tabaco, pues oye, la empresa cada año era más rentable en cuanto a márgenes y eso compensaba en parte el que no subiesen, lo que no creciesen la facturación. Pero bueno, el caso de Azcoyen no fue así, sino que claro, cuanto más caían los encargos de nuevas máquinas, pues esto es un tema de llegar a una masa crítica, que la fábrica pues empieza a ser más rentable, ¿no? Entonces, si no alcanzas esa masa crítica, tienes un problema. Entonces, ¿qué es lo que hizo Azcoyen? Pues se renovó y entonces pues fijó en el café el nuevo objetivo para suplir la caída de las máquinas de tabaco. En este negocio, pues hay que decir que Azcoyen, si vemos su historia, pues ha sido muy innovadora. Ha tenido la idea, por ejemplo, de desarrollar máquinas de vending de café para climas tropicales, ¿no? Con una humedad muy alta, en los que era complicado el tener un café de buena calidad o que no se estropease, no sé exactamente cuál era el problema, pero el caso es que no eran capaces de tener una máquina expendedora de café que fuese bien en determinados países. Pues oye, desarrolló esta tecnología y como luego veremos en su historia corporativa, pues llegó a acuerdos con fabricantes de máquinas de vending de países, por ejemplo, como Chile, para instalar máquinas de vending de café por allí, por Latinoamérica, ¿no? Luego también pues han desarrollado una tecnología que han patentado de una microinyección de aire para regular la temperatura y la densidad de la espuma sobre todo el café, aunque también es válido para por ejemplo, bebidas como el chocolate caliente y tal. Y bueno, la verdad es que se lo ha montado muy bien y le ha ido bastante bien. Entonces, claro, en esta división de vending, que podríamos decir, no solo venden máquinas de café, también tienen máquinas, las clásicas que vemos en los aeropuertos de sándwiches, de Coca-Cola, etcétera. Pues también la fabrica Azcoyen. También fabrican cafeteras, ¿no? Cafeteras de expreso profesional, no solo para empresas, es decir, B2B, sino que también pues para particulares que son muy, muy amantes del café y que quieren tener su propia cafetera profesional en su casa. Son cafeteras bastante caras, pero bueno, en estos negocios pues también la empresa financia las ventas a veces a sus clientes. Pero bueno, en definitiva lo que más pesa con mucha diferencia son las máquinas de vending de café. Entonces, como podéis ver aquí, desde 2004, que fue cuando empezó a desglosar por diferentes negocios Azcoyen, por segmentos de negocio, realmente hasta 2004-2005, el informe de 2005, creo que por una obligación de mayor información de la CNMV y tal, pues el hecho es que a partir de 2005 se notó un cambio muy importante en cuanto a la información que compartía Azcoyen en sus informes anuales, que bueno, tenía la parte positiva para el analista de que los informes entre 1995 y 2004 pues eran muy cortos. Al final, si
si iba solo a la parte del informe de las sociedades dependientes, es decir, al consolidado, no a la matriz, sino al consolidado. Pues normalmente el informe te comparten las cuentas anuales del grupo con las sociedades dependientes o sin estas, pues a lo mejor ocupaba 30 páginas. O sea que te lo ventilabas en un momento, cada informe. Pero claro, el problema es que no te compartían mucha información que luego sí compartían. Entonces, para esos años estabas un poco más cojo. Aunque, bueno, ciertamente hasta 2004-2005 se podría decir que fue una etapa de otro tipo de negocio, más centrado en el tema de las máquinas de tabaco. Y a partir de 2005 pues empieza un poco el cambio de rumbo y también reestructuración de la compañía. Pero bueno, como podéis observar, salvo en 2024 que ha pegado un bajón en facturación y sobre todo en beneficios, pues realmente más o menos sí había ido prosperando la división. Ya en la actualidad pues las máquinas de tabaco pesan un 1,5% aproximadamente de la división. Luego tendrá un poco, no sé a cuánto asciende, pero tendrá también algunos ingresos de mantenimiento. Pero bueno, los ingresos de mantenimiento pues bienvenidos sean. Lo importante es que ya casi no vende las máquinas de tabaco, es decir, que ya las plantas de fabricación de Azcoyen pues están reestructuradas para fabricar productos que sí tienen demanda, como los que hemos visto, sobre todo de café. Y bueno, si es verdad que desde 2011, 2012, pues ya el grupo sí que, salvo 2020 que tuvo un pelín de pérdidas, pues esta división pues sí que es rentable todos los años en cuanto a beneficio operativo a nivel división. No tiene unos gastos de estructura muy grandes el grupo, o sea que realmente el beneficio de la división es más o menos el real, incluyendo los gastos de estructura. Había que restarle un poquito quizás. Pero bueno, una particularidad que tienen el negocio de las máquinas de vending, que a mí personalmente es la parte que menos me gusta, es que a diferencia del que opera la máquina de vending, claro, si viene un momento de que hay una crisis y tal, económica, y facturas un año un 10% menos, pues oye, como se suele decir, aprietas el tal y aguantas el tirón, y a lo mejor lo que haces es retrasar el cambio de la máquina por una más moderna o que tenga menos reparaciones, etcétera. Pero claro, el problema para el que fabrica las máquinas es que en épocas de crisis, de incertidumbre en definitiva, pues a los dueños de las máquinas no les apetece el jugársela a invertir, ¿no? Al final el ser humano tiende a invertir cuando va todo perfecto. Sucede un poco como la bolsa, ¿no? Que cuando hay mucha incertidumbre a nadie le apetece invertir, ¿no? Muchas veces a la gente prefiere el aguantarse a que se aclaren un poco las cosas, o incluso en el peor de los casos vender en el peor momento. Pero bueno, el caso es que con 2004 pues ha habido un poco de incertidumbre con el tema de los aranceles. Bueno, no, los aranceles realmente son un poco más cercanos en el tiempo, ¿no? Pero bueno, un poco de incertidumbre en general y sí que ha pegado un poco el bajón. Luego, si pasamos a la división que aglutina la mayor parte de los beneficios operativos de Azcoyen, que es la de tecnología para medios de pago, pues hay que decir que todo empezó en 2005 con la adquisición de Coges, que era es la líder en Europa en tecnología para pagar sin efectivo con tarjeta en definitiva en máquinas de vending, sobre todo en café. Es decir, que con la llegada del comercio electrónico, de internet, las nuevas tecnologías y también un uso mayor de las tarjetas de crédito y un menor uso del efectivo, pues los consumidores empezaron a demandar el poder pagar con tarjeta pues su café, ¿no? de la mañana de máquina. Entonces, claro, fue un acierto en el sentido de que luego, gracias a esto, como veremos, pues le ha ido muy bien, pero en el momento pues se tuvo que endeudar mucho. Como tenía dos divisiones que se estaban reestructurando, lo pasó mal. Pero bueno, ahí sí que es cierto que surgió de esta división Cashlogy en 2012, que ha dado muchas alegrías al grupo y que de hecho hoy en día es el 46% de los ingresos de esta división de tecnología para medios de pago. Y probablemente no lo sé porque no está desglosado, pero muy probablemente también la más rentable en cuanto a margen operativo. Al final,
CashLogic pues es una máquina que evita que el trabajador toque o contabilice el efectivo que pagan los clientes. Los clientes pues pagan a la máquina, reciben el cambio de la misma y luego la propia máquina y su sistema lo contabilizan todo. Es muy útil además. Yo tenía por aquí bastantes monedas pequeñajas de estas que le da a uno un poco de cosa el ir al supermercado y pagar con ellas. Pero dices, debe tener aquí como 20 o 30 euros aburridos en monedas de 2 céntimos o lo que sea. Pues justo al lado de mi casa hay una pizzería que tenía una máquina de estas. No, la verdad es que no me he fijado si es concretamente de la empresa de Azcoyen, me imagino que sí. Y oye, está muy bien porque tenías ahí el sitio por donde meterle, el cajón donde meter las monedas, y tú metes ahí un puñado y dices, oye, pues te lo contabilizaba en un momento, que eso fue una innovación también de Azcoyen, el sacar nuevas versiones de esta máquina que contaban las monedas más rápido. Y entonces decía, oye, pues has puesto 6 euros en monedas pequeñas. Oye, pues mira, sin necesidad de las máquinas estas que te lo cambian por un vale para que lo compres en un supermercado y se llevan un 20% de comisión, que es un abuso, pues también para eso estaba bien. Y bueno, el cambio es que el caso es que para el dueño del negocio pues está muy bien, porque al final estas cajas registradoras de CashLogic pues actúan como pequeñas cajas fuertes, y el empleado que atiende a los clientes pues, hombre, si tienes mucha confianza con él pues le puedes habilitar, pero en principio puedes dejárselo al encargado o al dueño del negocio, y así el cliente pues... Perdón, el empleado que atiende a los clientes pues no tiene por qué ser capaz de manipularlas, es decir, de abrir la caja fuerte. De forma que en caso de atraco, pues simplemente no la puede abrir. Y bueno, se presume que el atracador pues debería saberlo, ¿no? Que es un profesional de los robos. Pues claro, también puede ser una faena para el empleado el que le amenacen para que abra la caja fuerte y que no pueda abrirla porque no tiene acceso a ello. Pero bueno. Luego también es interesante el hecho de que con esta caja registradora, más caja fuerte, pues no hay que ir cada 2x3 al banco con el efectivo recaudado a ingresarlo, hacer colas, perder tiempo, etcétera, sino que permite acumular una mayor cantidad. Pues al final, en vez de tener el cajón de la caja registradora, pues tienes ahí una señora caja fuerte, que bueno, la verdad es que no sé qué capacidad tiene, pero imaginaos que a lo mejor es 10, 20, 30 veces la capacidad en billetes y monedas que puede tener una caja registradora al uso. Y entonces, pues bueno, si es verdad que como acumulas más dinero, pues a lo mejor ahí tiene sentido el contratar con, por ejemplo, Prosegur Cash, ¿no? Con la empresa esta de blindados, que te retire que te transporte al banco el efectivo. Y bueno, la verdad es que están teniendo muy buena aceptación en la hostelería o, por ejemplo, en farmacias. Al final, en establecimientos de retail donde se acepte o se mueva mucho efectivo. Yo en bares de copas y eso sí que no lo he visto, que sería un poco rollo quizás el andar... Bueno, también están, claro, sin ser muy mal pensados, pero claro, habrá negocios que querrán seguir teniendo cierta, digamos, flexibilidad para declarar todo o no todo, pero bueno, lo cierto es que sí que hay establecimientos que lo tienen. También es muy útil porque no tienes que hacer la contabilidad, ingresar la contabilidad a mano, sino que automáticamente pues es como si te hubiesen pagado con tarjeta y eso aparece pues en el programa informático de contabilidad de cada empresa. También esta división pues comercializa tecnología para pagos con tarjeta, sea tarjeta física o pagos con el móvil, en todo tipo de negocios en los que antes se pagaba en efectivo y que querían tener esta tecnología. Pero bueno, al final, desde 2012, si nos fijamos en la evolución cuantitativa de la división, pues ha pasado de 5,1 millones de beneficio a 17,8, es decir, ha multiplicado por más de 3 veces. Y oye, si el 46% de los ingresos de la división es de CashLogic, pues básicamente serían 30 millones, un poquito menos unos 30 millones, que es lo que ha crecido en facturación casi la división, desde 2012, y luego el crecimiento de beneficios pues tiene sentido que también haya venido por ahí. De hecho, la división pues ha pasado de un 15% de margen operativo a un 26%, así que, hombre, no es algo que sepa yo seguro, pero tiene sentido pensar
que buena parte del crecimiento, tanto en ventas como en beneficio operativo, ha venido de CashLogic, ¿no? Que es lo que más venía creciendo. Luego la tercera pata de los negocios de Azcoyen tenía otras dos, pero las vendió. Bueno, otras tres, que luego veremos en la historia corporativa. Pero en la actualidad son tres patas y esta sería la tercera, que sería el negocio de la tecnología para sistemas de seguridad y conteo. Pues al final vende sistemas, como os he puesto antes de ejemplo al principio del análisis, pues sistemas para el acceso a recintos o bien sistemas para el conteo de asistencia de trabajadores. Por poneros, bueno, estos ejemplos ya os lo he contado, ¿no? Pues eso, hay puertas de acceso restringido, pues la tecnología la tienen ellos para que luego pases con una tarjeta, ¿no? Como en las películas, ¿no? Con los laboratorios de máxima seguridad que tienes que ir ahí con la tarjeta o que solo tiene acceso la CIA o no sé qué. Bueno, pues algo me imagino más mundanal, pero sí, un poco eso. Y bueno, luego también de acceso de pasajeros a terminales, por ejemplo, lo hicieron en el aeropuerto de Berlín, en una terminal que estrenaron, o también, como os comenté, pues, o no, a lo mejor no os lo comenté, os lo cuento ahora, un sistema para que fichasen, por así decirlo, los soldados alemanes cuando acudían al puesto de trabajo, un poco para saber cuánto tiempo llevaban en el trabajo, si habían ido o no a trabajar, etcétera, quién había ido, quién no había ido, es decir, zonas a lo mejor un poco más restringidas, decir, oye, pues solo pueden pasar oficiales, o etcétera. Luego también imagino que no es lo mismo un sistema de conteo de asistencia para un despacho de abogados, por poner un ejemplo, que este mismo sistema para sectores más críticos, como por ejemplo este tema de los soldados del ejército, en definitiva, que imagino que sería un concurso y ahí pues verían los sistemas de seguridad y les convenció el de Azcoyen, ¿no? Entonces, bueno, esta división surgió en 2008 con la adquisición del grupo Premium, que era una empresa que cotizaba en la bolsa alemana, la excluyeron más adelante. Y bueno, la verdad es que es un negocio estable en ventas, que va creciendo. Aproximadamente un tercio son ingresos de mantenimiento, que esto está muy bien. Pero sí que es bastante irregular en cuanto a los beneficios operativos. Si observamos, después de la compra en 2008 del negocio, pues lo reestructuraron porque entendían que podían sacarle un poquito más de jugo o lo que sea. Y desde 2012, pues es verdad que todos los ejercicios han sido de beneficio operativo positivo, pero bueno, no sé, por ejemplo, en 2023 pues ha pegado un bajón, luego ha recuperado en 2024. No sé, es como... Parece que va mejor, pero no acabo de entender muy bien por qué a veces los beneficios son más irregulares. Pero bueno, en cualquier caso parece que va creciendo a buen ritmo, un poco por épocas, ¿no? Porque últimamente desde 2021 pues venía creciendo a buen ritmo, pero luego en otras épocas, por ejemplo entre 2000, desde su adquisición prácticamente hasta 2018, pues no empezó a crecer en ventas y luego también en beneficio. Entonces, bueno, no sé, a lo mejor ha tenido una época de reestructuración y luego sí que ha crecido más animadamente por ya no tener que hacer más despidos, reorganizarse y demás. Pero bueno, es el tercer negocio de Azcoyen. Luego podemos preguntarnos, o me he hecho yo la pregunta analizando Azcoyen, ¿son los negocios de Azcoyen poco intensivos en capital? Pues es algo muy curioso que yo no me había encontrado todavía en ninguna empresa, pero curiosamente, a pesar de que, como hemos visto, Azcoyen ha crecido bastante, pues lleva muchos años infrainvirtiendo. Al menos infrainvirtiendo si atendemos a sus cifras de CAPEX, ¿no? De inversión en bienes de capital, respecto a la cifra de depreciación. Entonces, claro, si observamos, salvo la época del principio, el 94 al año 2003, que más o menos se apañaban con el tema del negocio de las máquinas de tabaco y estaban más o menos en auge, pero a partir de ahí, pues si os fijáis, es que han invertido por debajo de la cifra de depreciación todos los años desde el año 2004, que es increíble que una empresa pueda hacer esto sin reducir sus beneficios y la realidad es que los beneficios han aumentado bastante. Entonces, algo muy curioso. Entonces, posibles explicaciones: o la base de activos del grupo está sobrevalorada,
o bien el porcentaje al que se deprecia la base de activos está demasiado inflada. Al final no es culpa de Azcoyen, no ha llegado el caso, porque tú tienes que que aplicarte un coeficiente de depreciación que te marque la normativa contable, no el que te dé la gana. Pero bueno, en cualquier caso sí es verdad que en lo que se traduce esto en la práctica para los beneficios de Azcoyen es que genera más efectivo del que muestra su beneficio neto, ¿no? Porque como tiene una cifra de depreciación bastante importante, pues no lo cubre el CAPEX. Entonces, cada año, como veis, pues 2024 5,4 millones. Eso es la diferencia entre si tiene un beneficio, poneros, no sé, no me acuerdo de memoria, pero imaginaos que fuese un beneficio neto de 10 millones, pues en la práctica habría generado 15,4 millones en efectivo, ¿no? Entonces, bueno, mejor eso que no al revés, ¿no? Hombre, normalmente las empresas que crecen lo hacen a base de invertir en CAPEX, ¿no? Lo hemos visto en bastantes empresas que crecían, ¿no? De las que hemos analizado. Pero bueno, me pareció interesante y de paso, pues así os dejaba las tablas relativas a los flujos de efectivo en cuanto a inversiones. Y nada, como siempre vamos a darnos nuestro paseo particular por la cuenta de pérdidas y ganancias de Azcoyen. Como podéis observar, entre el año 94 y el año 2005, pues en la parte de extraordinarios, debajo del beneficio operativo, pues hay un vacío. La verdad es que no compartía muchos datos y lo he empezado a apuntar a partir de 2006. Pero bueno, ya sí es verdad que a partir de 2006 pues sí que hay cierta normalidad y había bastante información. Luego en cuanto a las indemnizaciones, que empecé a apuntarlas en 2006 también porque acometieron una reestructuración importante, pues lo que he hecho es, claro, porque al principio lo que hice fue apuntar todas las indemnizaciones de cada año y ajustar el EBIT, ¿no? El beneficio operativo. Es decir, que lo restaba, se lo sumaba a la cifra de beneficio operativo sin ajustar, un poco para ver la evolución del negocio sin el factor de las reestructuraciones. Pero claro, en los últimos años pues seguía teniendo indemnizaciones, pero cifras pequeñas, no cifras que creo yo que entraban dentro de lo que es la normalidad de un negocio. Y entonces lo que he hecho para quitar este factor de, oye, una empresa de 800 o 900 trabajadores, pues normal que tenga personas que son despedidas, personas que son contratadas y que tenga una pequeña cifra normal de indemnizaciones y que no es un extraordinario, sino que forma parte del negocio, del día a día. Entonces lo que he hecho es, de la partida anual de indemnizaciones, quitarle 0,1 millones, que es un poco lo que creo yo que en un ejercicio normal pues más o menos tiene la empresa, y el resto pues sí que lo he ajustado en el beneficio operativo, en este caso sumándoselo al beneficio operativo. Pero bueno, luego como siempre, pues la empresa tiene algunos alquileres, no, tampoco muchos, pero sí que tiene algunos alquileres, sobre todo de empresas que ha adquirido. Y bueno, en este caso empezó a aplicar la reforma de la contabilidad internacional, lo que es NIF 16, a partir de 2019. Esto se aprecia en el apartado del resultado financiero, ¿no? Debajo del EBIT ajustado, pues ahí tenéis, por un lado, los intereses financieros netos, que son los intereses que paga de la deuda menos los ingresos de intereses. Y luego, aparte, que no está contado en la partida de intereses financieros netos, pues está la cifra de intereses de arrendamientos, que esto hay que incluirlo en el beneficio operativo, un poco como, en vez de pasar como gasto la cifra de los alquileres y más, en sentido, oye, pues nos hemos gastado 500.000 este año en pagar rentas de alquiler. Pues oye, antes de NIF 16, pues había que ponerse 0,5 de gasto operativo, 0,5 millones. Ahora, claro, ese gasto no pasa por ahí, sino que tenemos que coger, tiene por un lado un activo y un pasivo. Tiene un pasivo de la deuda, ¿no? Que por el arrendamiento que se va amortizando, y luego tiene un activo que se va amortizando, que es el activo sobre el derecho de uso, y luego tiene el pasivo, que lo que se le cobra sobre ese pasivo
que es el arrendamiento, pues son intereses. Pues la parte de la amortización del activo, pues ya va por el gasto de depreciación y amortización, pero tenemos que incluir el de los intereses por arrendamiento. Entonces, bueno, yo lo que hago es pues sumar esa cantidad a la cifra de beneficio operativo. Y bueno, la parte de beneficios antes de impuestos y beneficio neto no está ajustada. Me imagino que tampoco habrá muchos extraordinarios, pero bueno, yo lo que hago es eso. Llego al beneficio operativo ajustado y bueno, si es verdad que si la compañía tiene caja neta, pues dejo los intereses aparte y contabilizo en la valoración la caja neta. En este caso, en 2024, Azcoyen está en una situación de empate, por así decirlo. Es decir, creo que tenía, luego lo veremos, ¿no? Pero creo que eran 18 millones de deuda y 17,5 o algo así de efectivo. Es decir, que prácticamente está en caja neta, pero tampoco es una cantidad a valorar aparte. Entonces, bueno, en este caso sería aplicarle, si queréis hacer la valoración, pues al beneficio operativo ajustado, el tipo de impuestos sobre sociedades y ya llegaríais al beneficio neto. Como curiosidad, claro, como podéis observar, la empresa tuvo una época de travesía por el desierto en el que perdió dinero. Entonces, cuando tú pierdes dinero y eres una empresa, pues tienes derecho a un activo que son las bases imponibles negativas, que es el derecho a compensarte a futuro las pérdidas que has tenido en el pasado o en el presente. Entonces, en este caso, Azcoyen llegó a acumular bases imponibles negativas por valor de unos 20 millones, 20 y pico, y entonces pues lo ha ido aplicando a lo largo de los años. Entonces ha pagado, entre comillas, en los años de beneficios un tipo impositivo más bajo del que le correspondería en situación normalizada, y creo que le quedaban 5 millones. Entonces, claro, al final hay parte de esas bases imponibles negativas que caducan, pero que te podías aplicar nada más que tuvieses ganancias, que era el antiguo método, y luego lo reformaron para cuando estaban el Estado español y demás un poco tieso de financiación, y lo que hicieron fue limitar la cantidad que te podías compensar cada año de pérdidas con ganancias, y a cambio pues darte una vida futura de esas bases imponibles negativas, pues si mal no recuerdo, creo que infinita. Es decir, que no prescribía, no es la mejor palabra, pero que no perdías ese derecho a compensarte aunque pasasen años. Lo que pasa es que, claro, cada año a lo mejor te podías compensar un 20%, un 15%, o lo que fuese. Pero bueno, eso, que le quedan todavía unas pocas de bases imponibles que compensar. Y vamos ahora con la historia corporativa reciente de Azcoyen. Digo reciente porque tiene mucha historia. En 1997, bueno, no lo he contado, no lo he incluido, aunque bueno, en el 96 sí que el gobierno de Navarra, creo recordar, pues le concedió una importante subvención me imagino que para que hiciese más fábricas para fabricar máquinas de expendedoras de cigarrillos o máquinas de vending de café, no lo sé, o para que renovase las que ya tenía. Pero el caso es que le concedieron a fondo perdido bastantes subvenciones que bueno, eso había que ajustarlo de la cuenta de bienes y ganancias. Luego, en el año 1997, Azcoyen comenzó a prestar el servicio de distribución de café, surtiendo a las máquinas que vendía. Hay que decir que tostaba su propio café y luego vendía a sus clientes de las máquinas, pues les vendía el propio café. Luego, en el año 2000, pues Azcoyen inauguró la nueva capacidad de la planta de tostado de café, porque le estaba yendo muy bien con esto de distribuir café. Pero tenía la ventaja de que conocía a sus clientes y podía enterarse de cuánto le salía el café y demás. Y era como se suele decir en inglés, un one-stop shop, ¿no? Es decir, contrato con una persona el mantenimiento de la máquina, la compra de la máquina y luego también la compra y distribución del café, que me lo traigan todo hecho. En el año 2002, pues Azcoyen acusó la crisis económica que hubo posterior a la época posterior al pinchazo de la burbuja.com, luego también el tema de los atentados de las Torres Gemelas y tal. Pues oye, al final hubo una crisis económica, pero también acusó sobre todo la reducción de encargos de máquinas de expendedoras de tabaco.
que dio un bajón preventivo por parte de los interesados, ¿no? De los dueños de máquinas, por las manifestaciones sanitarias que hubo previas a la implantación de la legislación antitabaco. Es decir, una época de incertidumbre, no solo acerca de cuánto iban a bajar los consumos de tabaco con la nueva legislación, sino que también si te iban a permitir instalar las máquinas en unos sitios o no. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, tienes una cervecería que tiene una máquina expendedora de tabaco que ya está muy vieja, la tienes que renovar, pero hay incertidumbre acerca de si se va a permitir tener una máquina de este estilo en una cervecería, pues tú dices, oye, me espero, si luego se clarifica y me dejan, pues ya la encargo, pero mientras que la publican o no, claro, tardaron 3 años, pues durante 3 años lo pasó muy mal Azcoyen porque no le encargaban máquinas de tabaco. Tiene que pagar a todo el mundo, claro, a toda la estructura de costes. Entonces, entre 2002 y 2003 se dio en Azcoyen una fuerte reestructuración de personal con importantes gastos por indemnizaciones por despidos. En 2005, como os comenté, Azcoyen adquirió por 48,7 millones de euros Coges, que era líder en Europa en sistemas de pago sin efectivo en máquinas de vending y que fabricaba también pues, lectores de billetes y sistemas de control de acceso a edificios. En 2005 ya entró en vigor la legislación antitabaco, se eliminó con ello la incertidumbre que os habían contado ya antes y recuperó en parte pues, el negocio de fabricación de máquinas de tabaco de Azcoyen. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que esto es un poco como el negocio de... Bueno, yo creo que pasa con todas las máquinas, ¿no? Iba a decir el negocio de los automóviles, ¿no? Que si en época de incertidumbre no compras coche, si luego a los 2 años se disipa la incertidumbre y vuelve a haber confianza, pues tu coche está 2 años más antiguo. Es decir, que esa compra la has retrasado, pero al final tienes que acometerla en algún momento. Entonces, bueno, también como punto interesante, en 2005 entró en el capital de Azcoyen como máximo accionista, con un 11%, el fondo QMC de Alantra, que adquirió las acciones a una caja de ahorros. Luego estaría en el accionariado pues bastantes años, creo que estuvo por lo menos 10 años o 12 años. En 2006 Azcoyen adquirió por 4 millones de euros la división de fabricación de medios de pago para máquinas recreativas y telefonía pública del grupo Cirsa. Que bueno, tenéis ahí a la derecha un poco una máquina tragaperras, pues en vez de pagar con monedas, pues te permitía pagar con tarjeta. Luego en 2006 necesitaba liquidez Azcoyen y vendió su negocio de distribución de café en Portugal por 8,1 millones de euros, manteniendo la propiedad de sus inmuebles, que se valoraban en 2,2 millones, y arrendándoselos al comprador de la empresa de café por 3 años, momento en el que había pactado que se los vendería. Era un poco, imagino yo, para que al comprador del negocio le diese tiempo a otra vez ahorrar dinero. Luego en 2006, pues Azcoyen acometió otra reestructuración de personal por 2,5 millones en varias filiales del grupo, y de ahí las pérdidas abultadas en la división de vending y en la de maquinaria de hostelería. Os he compartido los resultados de 2 divisiones que vendieron, que fue la de maquinaria de hostelería y la de cafeteras para hostelería, porque bueno, al final eran negocios que vendieron que de hecho la mayoría no daba beneficios, o sea que ni supuso un ingreso muy grande por su venta, ni tampoco se perdía nada con ellas Azcoyen. Entonces, bueno, no lo tengo por ahí en el Excel, pero no lo he compartido, no hay mucho que ver. Luego, en 2007, se concedió una moratoria para la instalación del control remoto para autorizar la venta en máquinas expendedoras de tabaco, implementada para controlar el consumo de tabaco en menores de edad. Pues bueno, al final, si hay una máquina en un bar de copas y tú quieres comprar una cajetilla de tabaco, pues tienes que avisar al encargado para que con el mando le dé, y después de ver o comprobar que no eres un menor de edad, y entonces pues ya te habilita para que puedas comprar la cajetilla de tabaco. Luego, como curiosidad, pues en 2007 Azcoyen todavía tenía en máquinas expendedoras de tabaco un 40% de cuota de mercado en Europa, que se dice pronto. Y finalmente en 2007 pues Azcoyen vendió, como os comenté que pasaría, su división de maquinaria para hostelería
y la división de cafeteras para hostelería. Por eso ya no incluí esos datos. Luego en 2008 Azcoyen adquirió por 12,8 millones de euros la británica Cofetec, que era una empresa dedicada a la fabricación de máquinas de vending caliente. Bueno, tenéis ahí a la derecha un ejemplo. Vending caliente es máquinas de café, para entendernos. Máquinas de vending de café. Café, chocolate, etc. En 2008 Azcoyen adquirió por 28 millones el 77,24% del grupo Premium, que era una compañía alemana cotizada en bolsa y que estaba dedicada a la fabricación de sistemas de seguridad y vigilancia, control de presencia y control de acceso, que bueno, ya os lo adelanté, pero en este caso solo fue capaz de adquirir el 77% y la empresa pues siguió cotizando. En 2009, con la llegada de la crisis, las dueñas de máquinas de vending pausaron la renovación de sus máquinas, lo que dio lugar a una bajada en el negocio de Azcoyen. Es un poco lo que os he comentado, que lo malo de este negocio es que cuando hay incertidumbre, pues tienes un mal año por narices porque, salvo que vendas máquinas que sean inmunes a las crisis, que bueno, la parte de las cajas fuertes estas de Cash Logic, cajas registradoras, pues sí que es verdad que dependen menos de cómo vaya la economía, ¿no? Pero sí que en general las máquinas de vending, pues oye, cuando hay incertidumbre no te encargan máquinas y te va mal. Luego en 2009 la división de medios electrónicos de pago, que se ofrecía mayoritariamente a las máquinas de vending, pues también sufrió un parón. O sea, al final es lo mismo. Si tus clientes en esta división lo que hacían era encargarte que adaptases un medio para la máquina de vending que antes solo aceptaba monedas, pues que empiece a aceptar también pago con tarjeta, pues el que lo está pasando mal y tiene que cometer una inversión, pues dice, oye, me espero a que esto recupere y ya ahí pues sí que invierto para que paguen con tarjeta. En 2010 Azcoyen vendió su negocio de café de España, de distribución de café al Grupo Pascual por 33 millones de euros, que estuvo muy bien porque lo crearon desde cero. En los negocios de distribución había poca inversión previa y oye, vendieron el de Portugal por 8 y pico y el de España por 33. O sea que eso fue una gran inversión de Azcoyen. Luego en 2010 el sector de las máquinas recreativas dio un bajón por la crisis y Azcoyen pues trató de suplirlo a medio plazo presentando nuevos sistemas para aceptar billetes. Es decir, que no solo aceptasen monedas, sino que las máquinas también aceptasen billetes. Bueno, ya veis que en época de crisis pues la mayor parte de las máquinas van mal. Luego en 2012 Azcoyen comenzó a comercializar una máquina de marca Cash Logic, que tenéis a la derecha, que permitía la automatización de la gestión del efectivo en establecimientos retail, que es muy curioso porque tiene, como podéis ver, la parte de arriba, que es donde el cliente recibe su cambio y deposita el dinero. Luego debajo tiene la caja fuerte, las puertas que también pues tienen su llave y debajo la entrada USB para la parte de la contabilización de las entradas y salidas de efectivo. Luego en 2012 también Azcoyen obtuvo un contrato para instalar sus productos de control de acceso para la nueva terminal del aeropuerto de Berlín por 3,5 millones de euros. En 2012 Azcoyen adquirió el 9% de participación que poseía el fundador de Premium, que es esta empresa de la que tenían un 77 y pico por ciento, y así pasó a tener el 88,3% del total. En 2012, en otro orden de cosas, pues el gobierno italiano aprobó una normativa que obligaba a la total renovación de un modelo de máquina que comercializaba Azcoyen. Esto, claro, a medio plazo iba a suponer nuevo negocio, pero, claro, iba a suponer nuevo negocio cuando se convirtiese en realidad, ¿no? Cuando la ley fuese aprobada. Pero mientras se aprobó y no se aprobó, pues esa incertidumbre dio lugar a que no le comprasen ninguna del antiguo modelo. Estas cosas hay que tener cuidado, claro. Recuerdo un conocido que dirige una empresa de motos eléctricas, ¿no? Ya le hago un poquito de publicidad, ¿no? Que es Emilio Frohan, ¿no? De Belka, que bueno, tuve ocasión de coincidir con él hace tiempo. Y claro, pues él comentaba en alguna entrevista que
las subvenciones por ejemplo, a las motos eléctricas o el coche eléctrico parece como que beneficia mucho al sector, pero claro, si te dicen, no, el año que viene, pues, o en verano, dentro de 6 meses voy a poner una subvención a las motos eléctricas, porque él vendía motos eléctricas. Y claro, el problema es que hasta que no se haga realidad esa subvención, que habrá que ver si finalmente el político cumple su palabra o no, pues mientras tanto nadie te compra motos eléctricas, porque la gente que piensa, yo no voy a ser el tonto que compre la moto sin la subvención para que dentro de 7 meses entre en vigor la subvención y yo no me la pueda aplicar. Entonces, claro, ¿cuál es el resultado? Que en ese impasse de incertidumbre, pues no vendes motos. Pues esto es algo parecido. Luego, claro, cuando por fin entra en vigor la subvención, pues tienes como demanda embalsada. Pero mientras tanto has tenido que pagar a tus trabajadores, perder dinero, etcétera. Y bueno, en 2013, interesante, Azcoyen firmó un contrato con Correos en España para diseñar y fabricar una máquina para la recepción y envío de paquetería, que bueno, son como los Amazon Locker, pero de Correos. Y luego, como ya os adelanté, pues en 2013 Azcoyen lanzó al mercado su nueva máquina de Cash Logic, que tenía la particularidad, era igual que las anteriores, pero recibía y devolvía monedas y billetes al doble de velocidad. Y encima detectaba billetes falsos. Que eso está muy bien también, porque el dueño de, por ejemplo, una farmacia o un restaurante, pues ahora cuando le pagan con billetes falsos, pues a lo mejor le pasan a alguno. Pero ya si tú obligas a que todo se pase por esta caja de CashLogic, pues ya te lo verifica y si es falso, pues no deja pagar al cliente. Y finalmente en 2014, pues Premium Technology fue excluida de la bolsa alemana, aunque algunos accionistas se quedaron de forma privada, manteniéndose Azcoyen con un 92,65%. Esto es algo particular de la bolsa alemana, aunque luego vamos a aprender algo interesante también. En 2016, la filial italiana de Azcoyen lanzó una solución de software para máquinas de vending que recogía la contabilidad del efectivo que iba entrando y saliendo y que luego se transmitía al teléfono del operador y a Hacienda, adaptándose a la nueva normativa italiana que lo requería. Un poco que yo creo que la tendencia va a ser que los estados, como están, luego lo veremos en los riesgos del negocio, pero los estados un poco como están siempre con esas ganas de gastar más que el año anterior para tener contenta a la gente, pues claro, y tienen mucha deuda, pues van a tener que buscar efectivo de debajo de donde sea, ¿no? Y claro, en este caso, pues van a ir a por posibles fuentes de fraude, ¿no? De fraude fiscal. Y en este caso, pues obligaron a las máquinas de vending a instalar unos software para que todo se contabilizase debidamente. Y bueno, pues al final Azcoyen se adaptó y ofertó este servicio de software, ¿no? Luego, en 2016, pues también Azcoyen alcanzó para Premium, para la empresa esta alemana que cotizaba en bolsa, un 95,73% tras comprar algunos minoritarios. Como superó el 95%, la normativa alemana la habilitaba a lanzar una mini OPA sobre la participación restante, ¿no? Sobre este 4,27%, estando los minoritarios obligados a vender sus participaciones, aunque iba a ser un tercero independiente el que determinase el valor ajustado del precio de venta. Es algo curioso, yo la verdad es que no lo sabía, pues mira, ya hemos aprendido algo nuevo. En 2017, Azcoyen construyó una filial en Estados Unidos para empezar a comercializar allí sus máquinas expendedoras. Y bueno, como dato curioso, pues en 2017 Azcoyen instaló 50 máquinas de vending en trenes austríacos y comenzó a proveer de máquinas de café a Nestlé en Estados Unidos. Máquinas de vending, presumo. En 2018, Azcoyen presentó una nueva máquina de café adaptada a entornos de alta humedad, como los propios de climas tropicales. En esta línea, este mismo año llegó a un acuerdo con un proveedor de máquinas de café en Chile para venderle sus máquinas, que serían instaladas en sucursales del Banco de Crédito e Inversiones de Chile, así como en la cadena de comida Subway. Son cafeterías, ¿no? Y luego también en 2019, pues Azcoyen instaló en 103 emplazamientos de las Fuerzas Armadas de Alemania
dispositivos para la medición de la asistencia y tiempo de trabajo de los soldados. En 2020, pues por razón de los confinamientos por el COVID-19, las plantas de producción de Azcoyen en España, Italia y Colombia estuvieron paradas puntualmente en el segundo trimestre. Bueno, al final no fue un parón muy prolongado, pero sí que fue un fastidio, ¿no? Para una fábrica el parar máquinas es siempre un palo, económico sobre todo. En 2020, pues Azcoyen también llegó a un acuerdo interesante para proporcionar máquinas a Lavazza, que es uno de los líderes en café en Italia, ¿no? Pues al final, si os gusta el negocio de marcas de café, pues tenéis Nestlé, tenéis JD Pets y luego viene muy fuerte en Italia y expandiéndose a otros países, que también está, por ejemplo, en España, Lavazza, ¿no? Que es italiana. Un poco aprovechando la marca del café italiano. En 2021, Azcoyen lanzó al mercado una nueva máquina de café con una tecnología de microinyección de aire que le permitía regular la densidad y la temperatura de la espuma. Es decir, que está dándole un plus a los clientes y también a las máquinas de vending. En 2022, Azcoyen adquirió por 9,3 millones de euros, más 4 en variables, SIA Vendon, que era un fabricante de medios de pago para máquinas de vending y café, con presencia en Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda, porque eran países en las que Azcoyen no era líder, sino que el líder era SIA Vendon, y bueno, pues lo adquirió y así pues era líder en más países. Y finalmente en 2022, Azcoyen adquirió por 17 millones más 4 en variables la española Ascaso, que es un fabricante de máquinas de café expreso tradicionales para hostelería, y a la derecha tenéis una muestra, y también para hogares y para hogares que les gustase tener una señora máquina de café expreso de las profesionales. Son muy caras, son miles de euros, pero bueno, lo ofertan y me imagino que alguien se las comprará. Y bueno, es una marca con ventas en más de 95 países. Y nada, esto ya habríamos acabado con la historia corporativa de Azcoyen. Y luego, respecto a los riesgos, pues vamos en primer lugar a ver el riesgo de competencia y también de que decaiga el uso de efectivo. Al final, tanto el negocio de máquinas de vending como el de sistemas de conteo y acceso a instalaciones, a aeropuertos, al trabajo, etcétera, pues estos dos negocios son, creo yo, negocios commodity. Es decir, que no tienen grandes barreras de entrada frente a la competencia y por tanto pueden hacer la competencia si empiezan a ganar un poquito más de la cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Que al no ser muy atractivos, pues en la práctica tampoco atraen a demasiada competencia. Por otro lado, el negocio de medios de pago, que es el 70% del beneficio operativo de Azcoyen, es potencialmente muy rentable para los clientes. Y Azcoyen puede obtener a cambio pues un buen retorno, es decir, los clientes obtienen mucho valor y Azcoyen también obtiene mucho valor. Entonces, claro, aquí sí tiene sentido que acuda a la competencia, salvo que demuestres tener barreras de entrada. Entonces, claro, podemos pensar que tiene sentido que vaya a la competencia, pero por otro lado, las perspectivas del efectivo en Europa no parecen muy halagüeñas y tiene sentido que no todos los inversores se atrevan a competir desde cero con Azcoyen y toda la inversión que ello conlleva, sin una mayor certidumbre cara al largo plazo. Entonces yo creo que lo que es un riesgo a la vez tiene su parte positiva en el sentido de que, oye, por ahora el negocio de CashLogic, de estas cajas fuertes y cajas registradoras, pues va muy bien, con además márgenes, expandiendo márgenes, creciendo en facturación, etcétera. Pero claro, como le va muy bien, pues al final, salvo que tenga una barrera de entrada, que yo la verdad es que no sé qué ventaja competitiva podría tener este negocio, más allá de ser el primero en desarrollarlo, de los primeros. Claro, por un lado, si te decae el uso del efectivo mucho y eso hace que los comercios de retail pues no tengan tantos incentivos para adquirir esta caja registradora tan profesional que al final también es cara. Es decir, de hecho no lo he contado, pero la propia CashLogic pues financia a los clientes que lo deseen y que no quieran gastarse el dinero que vale esta caja fuerte más caja registradora. Entonces, bueno,
claro, si por ejemplo la población fuese mi generación, ¿no? Yo por ejemplo soy del 92, de 1992, pues oye, al final casi nadie de mi círculo de amigos y conocidos paga con efectivo y casualmente los pocos que ves que manejan efectivo son los que son dueños de negocios que reciben efectivo. Yo creo que se entiende por dónde voy, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que la población, por ejemplo, española y de muchos países está envejecida y sigue estando muy a gusto pagando con efectivo, aunque, bueno, luego tampoco es tan complicado adaptarte a pagar con tarjeta. Por ejemplo, hace poco, como comenté en algún vídeo, pues estuve por Estocolmo y allí es que casi ningún sitio puedes pagar con efectivo. No es que se haya prohibido en efectivo, sigue existiendo, pero en casi ningún comercio se acepta el efectivo. Entonces, claro, me imagino que en Suecia también habrá una población envejecida, pero ha sido capaz de adaptarse a pagar con tarjeta o con el móvil o con lo que sea. Entonces, bueno, claro, si decayese muy rápido el uso del efectivo porque se adaptase la población, que la parte de la población que sigue pagando con efectivo, que es verdad que debe ser una parte importante, pues habría menor incentivo por parte de los retailers, ¿no? De restaurantes, farmacias, etcétera, para encargar esta máquina a Caslogi, ¿no? A Azkoyen en definitiva. Pero bueno, por ahora pues sí que le va muy bien y oye, ojalá multiplique por muchas veces y le vaya fenomenal, pero oye, es un riesgo. Luego riesgo divisa. Pues oye, al final, si vemos aquí tenéis la tabla desde 1994 con la evolución de las ventas en España y la parte que no es España. Luego a partir de 2016 empezó a desglosar la compañía por países, sus principales países de ventas, que son Alemania, Italia y Reino Unido. Luego en una época también compartía la de Bélgica, pero bueno, luego lo quitaron y lo que te dan es la cifra del resto de la Unión Europea, luego resto de países de la OCDE y resto de países. Pues oye, si cogéis la Unión Europea y le sumáis Reino Unido, pues te da el 87% de la facturación de Azkoyen. Verdad que Reino Unido no tiene euro, tiene libra, y es un riesgo de divisa el hecho de vender en libras, pero bueno, yo la libra siempre a largo plazo la considero una moneda fuerte. Tampoco es que sea un peso enorme, bueno, son 20 millones sobre unos 200 millones, es decir, un 10% más o menos lo tiene en libras, es decir, 10% en libras, 13% en divisas diferentes al euro, así que bueno, al final el riesgo de divisa pues lo tiene muy acotado, ¿no? Luego en cuanto a riesgo financiero, pues aquí tenéis la evolución del efectivo y la deuda y la caja neta en definitiva de Azkoyen desde el 94. En la práctica pues eso actualmente tiene un ligero endeudamiento de 0,7 millones que bueno, al final para Azkoyen pues prácticamente situación de neta, ¿no? De empate. No llega a caja neta, pero casi. Y bueno, pues oye, mientras que no vuelva a endeudarse muy fuerte, pues yo creo que no hay problemas en este sentido. Si por ejemplo en 2005 se aprecia que, oye, compraron Coges, que fue la empresa esta de medios de tecnología para medios de pago, que luego ha sido la salvación de la empresa, la que hace que tenga algún atractivo la empresa y le vaya bien. Pero claro, lo pasaron mal para devolver esa deuda, porque en 2005 creo que tuvieron un beneficio neto de 3 millones o de 2 millones, una deuda neta de 60. Entonces, bueno, pero actualmente es eso. Si a futuro llevasen a cabo una compra mastodóntica, pues sí que tendría sentido que hubiese que vigilar más esto, porque de hecho a lo largo de la historia de Azkoyen llegaron a tener préstamos con covenants, que son estas cláusulas que si las superas, pues le das poderes al acreedor para que te pida la deuda, para que te haya agarrado a lo mejor en estos casos, pues a lo mejor no te exige la deuda, aunque pueda, pero lo que se hace es renegociar la deuda con una mayor carga de intereses, bueno, que mejor no superar los covenants. Y en este caso, pues sí que se superaron en el caso de Azkoyen y bueno, tuvo la suerte de que su acreedor fue, como decimos por el sur, buena gente y no le exigió el pago de la deuda, también yo creo que porque él le había dedicado a hacer viable el negocio con la nueva división y a la reestructuración del resto de divisiones y claro, no iba a poder pagarte si no le dejaba reestructurarse y que prosperase la nueva división. Entonces, bueno, fueron
Los acreedores en la práctica pues tampoco son tontos, quieren cobrar y como mucho en estos casos lo que suelen hacer es subirte un poco la tasa de los intereses. Pero eso, en principio no tiene riesgo financiero actualmente. Entonces, conclusiones mías sobre Azcoyen. Mías, al final cada uno tiene las suyas y podéis sacar vuestras propias conclusiones. Como parte positiva, pues oye, es una empresa que ha demostrado saber reinventarse. Hoy día tiene un negocio rentable y en media al alza, impulsado sobre todo por la división de medios de pago, que es la más próspera. Tiene accionistas de referencia. De hecho, tiene un grupo familiar que, no lo he dicho, pero pesa como un 29%. Y luego también están, creo que los Masabeu. Y bueno, pues al final esto le da una adecuada alineación de intereses. Al final el sector industrial es muy duro y ante la duda, pues tus clientes en época de incertidumbre pues alargan la vida útil de sus máquinas. Entonces, claro, si cuando toque renovar las máquinas, por ejemplo, de Cashlogi, existe incertidumbre sobre el uso futuro del efectivo, ¿las renovarán o alargarán su vida útil al máximo para curarse en salud? Pues no lo sé. Yo personalmente, si bien me lo he pasado bien analizando Azcoya y me ha gustado, la verdad es que pensaba que se dedicaba sobre todo a vender máquinas de café y oye, pues resulta que el 70% son la división de medios de pago y la mitad de esa división pues son estas cajas fuertes con máquina registradora tan pro. Así que oye, la verdad es que ha sido muy interesante como descubrimiento, pero personalmente en la actualidad no me llama mucho la atención. Todo es cuestión de precios, pero claro, ha pegado una buena subida y bueno, tendrían que dármela. Al final las ideas compiten entre sí y hay otras empresas que me parecen más interesantes y están más baratas, pero oye, para quien lleve Azcoyen en cartera y le guste la empresa, pues espero que el análisis haya resultado útil y nada, nos veremos en el próximo vídeo. Y en ese sentido, pues igual se retrasa un poco porque por un lado tengo una despedida de soltero fuera de Jerez y luego igual me cojo vacaciones. Tampoco serán vacaciones muy largas, igual cosa de una semana o así, pero bueno, al final mi idea no es tener unas vacaciones fijas, sino decir, oye, cuando surjan planes con los amigos o cualquier cosa, pues salvo la semana de Navidad, pues aprovechar a lo largo del año para, con la flexibilidad, pues cogerme las vacaciones y desconectar un poco. Así que nada, nos veremos para el próximo y nada, espero que estéis pasando un buen verano, ahora un poquito mejor que han bajado algo las temperaturas y nada, nos vemos para el próximo.